Gracias a ustedes. Gracias a vos, Jero, también. Hasta luego. Hasta luego, Jero. En un reciente informe del Instituto Di Tella salieron algunos detalles bastante alarmantes. El 60% o incluso un poco más de los jóvenes que están ocupados en la Argentina trabajan en el mercado negro, es decir, en la informalidad. Estamos con Guillermo Presotto, que es el director del Instituto director del Centro de Estudios de Políticas Laborales y Sociales del Instituto Di Tella, para que nos cuente un poco más de detalles sobre este alarmante informe y que rastrear un poco las raíces y qué se puede hacer. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar acá. ¿Qué es un poco lo que cuenta? ¿Cuál es el panorama que traza el informe? El panorama general es el siguiente. Nosotros venimos siguiendo desde la crisis anterior, es decir, 2001-2002, el caso específico de los jóvenes, porque nos llamaron la atención algunos descubrimientos principalmente estadísticos. Y después lo que hicimos fueron importantes estudios cualitativos con jóvenes, principalmente en el conurbano y en 12 provincias más, que nos valieron cierto repertorio de la situación actual. La diferencia entre las crisis es que la crisis anterior era una suerte de fractura expuesta, donde había sangre y la gente se conmovió más, digamos. Esta es una suerte de hemorragia interna que aún no ha sido percibida la gravedad de la crisis, pero que afecta fundamentalmente el interior de las personas, principalmente sus motivaciones, etcétera, etcétera, y particularmente la de los jóvenes. Nosotros estamos de este recurso, de estas series históricas, digamos, de estudios tanto cualitativos como cuantitativos, lo que podemos decir que la problemática juvenil como tal ocupa, junto con la fragilización multiforme del trabajo asalariado, lo que sería la precariedad, el no registro, la flexibilización y otros fenómenos que se dan en torno de lo que llamábamos la sociedad salarial, que ha dado en general un submundo al que llamamos precariado. Es decir, está la sociedad salarial tal como la conocíamos en la era industrial, y ahora hay otra sociedad de igual tamaño, o quizá que cada vez es más grande, claro, quizá adquiere un mayor tamaño, donde fundamentalmente viven la mayoría de los jóvenes. Recién hablaba de la fractura expuesta de la última gran crisis, la de 2001, y de la hemorragia interna de hoy. ¿Esa fractura expuesta de 2001 se sanó o quedó fracturada y deriva un poco en esta hemorragia interna? O sea, ¿en algún momento hubo un mercado sólido y blanco para los jóvenes ocupados en Argentina? En nuestras series, desde el año 75, la Argentina viene en un acelerado proceso de decadencia y de desocialización. Sin momentos de reversión o de estancamiento. Hay pequeños momentos de reversión, hay ¿Cuándo? crisis, después de las crisis se crece un poco, pero siempre menos que la etapa anterior tomada, claro, como punto de partida. Es decir, en 1975 la Argentina tenía 3,5%, en mayo, antes de Rodríguez, tenía 3,5% de desocupación, 4% de pobreza y alrededor de 19%... ¿Entre los jóvenes o en población general, población económica? Población general. Y un 19% de trabajo precario. El profesor Carlos Leiva se tomó el trabajo de calcular el índice de Gini hacia atrás, o sea, el índice que marca la desigualdad. En ese momento, porque este es un índice que se empezó a usar en el año 90, en ese momento la Argentina tenía el Gini de Dinamarca. Es decir, y de ahí en más, los diversos procesos, primero Rodrigazo, el golpe de Estado, las políticas aplicadas durante el golpe de Estado, y los diversos fracasos de diversas administraciones durante la democracia, devinieron en esta situación actual, que es más parecida a Zambia que
a Dinamarca. Lo que decía ayer el FMI. ¿Con cada administración del periodo democrático esos indicadores bajaron o hubo alguna en particular que por sus políticas públicas o por el momento económico global pudo detener la sangría? En principio, yo diría que hay una primera etapa del gobierno de Alfonsín con Grispum que hubo una muy buena distribución del ingreso. ¿Y cómo hicieron eso? Es magia hoy, parece, que en eso Argentina. Esa distribución del ingreso cayó en el plan austral, es decir, hubo que hacer un plan de ajuste debido a que esa situación no iba más, debido en principio al estrangulamiento externo, como siempre sucede aquí. Y hoy, por ejemplo, en la situación actual de la Argentina, recesión, inflación, endeudamiento gigantesco, ¿qué posibilidades de aplicar políticas contra la desigualdad hay si no hay recursos? Bueno, en principio se pueden distribuir mejor los recursos que tenemos y los recursos que logremos de alguna manera reunir. Yo creo que con respecto a la cuestión de los jóvenes no se resuelve sin resolver la cuestión del trabajo precario. Es decir, si las familias están en la precariedad, originalmente no hay un clima educativo favorable para esos jóvenes, no hay un clima laboral favorable para estos jóvenes y suelen caer en un mercado precario. Entonces, hay todo un proceso que podemos decir de desinstitucionalización que abarca tanto a la familia, a la escuela, a las instituciones políticas, a las empresas, etcétera, etcétera, donde hay disfunciones en esas instituciones. Tenemos un segundo problema que es la desocialización, que trae aparejada esta desinstitucionalización. Es decir, la familia no socializa bien al chico, el chico tiene déficit de, no todos los jóvenes, ¿no? Pero el niño cuando concurre a la escuela tiene déficit de socialización. La escuela también tiene sus propias disfunciones porque no está preparada para enfrentarse con ese tipo de sociedad, tampoco lo socializa. El 50% de los jóvenes no termina la escuela media en tiempo y forma y cae en un mercado que solo le ofrece precariedad en un 70%. Hay unos datos del estudio que a mí me sorprendieron. El 13% de los jóvenes no estudian ni trabaja, ni. El 8,8% estudia y trabaja. Ambos grupos, ambos extremos del espectro laboral y académico, ¿los ubican en la misma capa social y de ingresos o ahí tiene mucho que ver la raíz educativa de ingresos y cultural? No, bueno, nosotros no estamos tomando los que llamamos clásicamente en las encuestas nivel socioeconómico. Ok. Lo que principalmente cruzamos trabajo y educación, y nivel de educación alcanzado en la familia y nivel de ocupacional alcanzado en familia. Eso lo combinamos con el ingreso que nos provee la EPH y nos da un cuadro general de la situación. Pero trabajamos con las categorías de Castel, con lo que serían las zonas de inclusión o de exclusión, lo que sería más vale las que son las zonas de integración. Por un lado, si en una familia o en un joven se da que hay una participación en el aparato productivo, digamos, en las producciones, una relación social fluida y a su vez esa persona, sea adulta o joven, tiene las protecciones propias del mercado de trabajo, del salariado, claro, tal como lo conocimos, está en una zona de integración. Todo lo contrario a lo que llamamos desafiliación. Entonces, en cada uno de esos sectores que se vieron en el cuadro, estamos viendo que hay chicos que por ahí pertenecen a sectores vulnerables que están yendo todavía al colegio y eso les permite una esperanza mayor de integración. Ahora, hay chicos que ya por entrar al mercado de trabajo o por otras razones que son personales, claro, como adicciones, embarazo juvenil, etcétera, etcétera, se da la condición de que se están desafiliando. Tiene una vulnerabilidad mayor, claro, que llamamos alta o media, y el concepto final es desafiliación. ¿Esa desafiliación es irreversible?
Una vez que entran en esa precariedad, Y es ¿cuán más difícil es hacer volver. que salgan? Es decir, el proceso comienza cuando abandonan la escuela. Después de un largo periodo de falta de integración en la escuela, sobreedad, repitencia y finalmente el abandono. Ahora, esa situación, ese primer día donde se concreta el abandono, es el primer paso hacia una vulnerabilidad. Quizá ese joven esté en una situación muy difícil, esté de alguna manera su futuro quizás sea la precariedad perpetua, no pueda salir de la precariedad. No quiero decir que sea un desafiliado total, alguien que está como fuera del sistema productivo. Por ahí va a estar dentro del sistema productivo, pero en un trabajo de mala calidad, debido a que no reúne ni el conocimiento ni la práctica de un oficio de tal manera de ascender en la escala social. Y a largo plazo, si la situación persiste, ¿qué se puede esperar? ¿Que aumente la masa precaria y, por lo tanto, la calidad de la economía argentina? Bueno, ya ha adquirido niveles casi insoportables. Tenemos a más del 50% de los trabajadores, incluyendo desde luego a los jóvenes, en una situación de precariedad laboral. ¿Qué significa nivel insoportable? ¿Qué representa? Y que ya tenemos la mayor parte del sistema fuera de lo que sería la integración social, que es integrar los vínculos, tanto familiares como de proximidad. Una persona que está desocupada o que tiene un trabajo muy precario no tiene el capital suficiente como para salir de ahí, los contactos. Tampoco tiene los derechos que tiene un trabajador integrado en el Estatuto del Empleo. Y por último, es un ciudadano, puede votar, pero es un ciudadano en definitiva de segundo. O sea, los cuatro vínculos, desde el más abstracto, que es la ciudadanía, hasta el más concreto, que es la relación familiar, todos esos vínculos tienden a debilitarse y finalmente a romperse. Por lo tanto, la integración social de esa persona está en situación de vulnerabilidad, digamos, que sería una zona intermedia. Hay que ver de qué lado cae, digamos, si cae del lado de la desafiliación, de la desintegración o del lado de la integración. Lo que pasa es que no hay incentivos para que los jóvenes salgan de esa situación. Suena ominoso precisamente los incentivos y además no solo la falta de incentivos, sino suena que la política pública es insuficiente también para atacar este problema. ¿Qué otros actores son imprescindibles para revertir este proceso? Yo haría primero una crítica a la política pública tal como se viene desarrollando en los últimos 40 años. O sea, estamos sobre todo de carácter compensatorio. Bueno, a esta gente se le robó el futuro, entonces le vamos a dar algo en compensación, y esa compensación es muy, muy pobre, digamos, sobre todo en un país pobre. Hay países donde tienen una mejor remuneración de los planes de inserción social, ¿no? Pero en nuestro caso, y son pobres los dispositivos para administrar esta situación que es muy grave. Muchísimas gracias, Guillermo Presotto. Absolutamente alarmante y el diagnóstico. Muchas gracias. Sí, espero que lo tomen en cuenta. Esperemos que sí, sobre todo las políticas públicas. Muchas gracias. Los esperamos.